Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de marzo y vamos a empezar a explicar el tema del anabolismo. El primer apartado que os he puesto aquí es una especie de resumen, otra vez, de lo que es los conceptos básicos del anabolismo. Entonces, si nos acordamos, el anabolismo es el conjunto de reacciones metabólicas que tienen como finalidad la síntesis de las biomoléculas que forman parte de las células. Y ya hemos hablado alguna vez de que esta biosíntesis se produce creando nuevos enlaces entre carbonos para crear las moléculas carbonadas que forman nuestro organismo. Esos enlaces se van a formar entre moléculas sencillas para formar cada vez moléculas más complejas. Y lo necesario para que se produzcan estos enlaces es la energía del ATP y el poder reductor que proporcionan las coenzimas reducidas, que pueden ser NADH o bien NADPH, como veremos en la fotosíntesis. Y se utilizan metabolitos sencillos que son los que se llaman precursores, pues en el caso más sencillo es el dióxido de carbono de la atmósfera. Los procesos anabólicos son similares en todas las células, ya sean autótrofas o heterótrofas. A diferencia del catabolismo en el que predominan las reacciones de oxidación, el anabolismo heterótrofo es un proceso de reducción. Se pasa de moléculas muy oxidadas, pequeñas, a moléculas reducidas mucho más grandes que tienen mayor contenido en hidrógeno. Las reacciones anabólicas, como vimos también en el primer tema, son endergónicas, es decir, consumen energía, requieren aporte de energía. ¿Y de dónde procede esa energía? Pues de la hidrólisis del ATP. En ADP más fosfato inorgánico más energía que se va a almacenar en los enlaces de las moléculas formadas. Previamente, como veremos, se va a acumular en las coenzimas y esas coenzimas van a ceder ese poder reductor a las moléculas orgánicas, reduciéndolas a su vez. El ATP procede, en algunos casos, del catabolismo, de las reacciones catabólicas, y en los organismos autótrofos, además, va a proceder de dos procesos que son la fotosíntesis y la quimiosíntesis, que vamos a estudiarlas las dos. Bien, pues aquí hay diferencia entre los organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos poseen unos sistemas que, como sabéis, incluyen los pigmentos fotosintéticos para captar la energía luminosa. En el caso de los organismos fotoautótrofos, fotolitótrofos o fotosintéticos, o energía química, en el caso de los quimioautótrofos, quimiolitótrofos o quimiosintéticos, para transformar estas moléculas sencillas que hemos dicho, precursores, dióxido de carbono, agua, nitratos, etc., en moléculas orgánicas más complejas, que son, como siempre, los hidratos de carbono o glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Los organismos heterótrofos, por el contrario, carecen de estos sistemas para captar esa energía luminosa o química de moléculas sencillas, por lo que los tres requisitos que tienen para poder sintetizar moléculas, la energía, el poder reductor y los metabolitos precursores, los van a aportar las reacciones catabólicas que degradan los nutrientes orgánicos, es decir, las biomoléculas que hemos ingerido previamente en la dieta. Es decir, que en última instancia van a depender de los autótrofos porque las biomoléculas orgánicas primeras siempre tienen que sintetizarlas ellos. Vamos a ver cuáles son los principales procesos anabólicos en la célula. En primer lugar, igual que vimos en el catabolismo, vamos a hablar de las tres fases o etapas en la construcción de biomoléculas. Igual que allí dijimos las tres fases en la degradación de esas moléculas grandes, que van a ser a la inversa que aquí. En la fase primera, el anabolismo consiste en la síntesis o construcción de moléculas sencillas, que van a ser, por ejemplo, glúcidos pequeños como el gliceraldehído 3-fosfato, que es lo que se obtiene en la fotosíntesis, a partir de las sustancias inorgánicas. Es decir, es el paso entre moléculas inorgánicas, principalmente el dióxido de carbono, y las primeras moléculas orgánicas, que van a ser moléculas orgánicas pequeñas. Y esta es la fase que solo pueden llevar a cabo los organismos autótrofos que hemos visto antes, fotoautótrofos o quimioautótrofos. Los heterótrofos solo van a poder sintetizar sus biomoléculas a partir de estos compuestos orgánicos que en la primera fase sintetizan los autótrofos.
La siguiente fase de construcción de biomoléculas va a ser, a partir de esas primeras moléculas pequeñitas, orgánicas, va a ser la construcción de los monómeros o moléculas sillares que constituyen las grandes biomoléculas, que van a ser pues, la glucosa, otros monosacáridos, la glicerina, los aminoácidos que construyen las proteínas y los ácidos grasos que van a formar triglicéridos, fosfolípidos, etc. Entonces se van a construir estos monómeros a partir de estas sustancias obtenidas en la primera fase por los autótrofos. Y la fase tercera pues va a ser la unión de monómeros para formar polímeros o biomoléculas complejas, es decir, los polisacáridos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos a partir de los monómeros construidos en la fase 2. Por lo tanto, hay diferentes tipos de anabolismo. Bueno, si consideramos el tipo de biomolécula que se sintetiza, se hablará de anabolismo o biosíntesis de glúcidos, lípidos, proteínas, pero según la procedencia de las fuentes de materia y de energía, podemos distinguir en relación con lo que acabamos de decir, el anabolismo autótrofo, que sería la fase 1, la construcción de las primeras moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Entonces, en este caso, hay dos clases de anabolismo autótrofo en función de la fuente de energía. Si la fuente de energía es la luz solar, pues estamos hablando de la fotosíntesis, que es la que llevan a cabo los organismos fotoautótrofos, que como ya dijimos en el primer tema del metabolismo, son las plantas, las algas, las cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas, y otras bacterias fotosintéticas, que son las verdes y purpúreas del azufre. Si la energía, por el contrario, procede de la oxidación de compuestos inorgánicos, es decir, vamos a obtener los electrones de la rotura de esos compuestos, estamos hablando de los organismos quimiautótrofos o quimiolitótrofos o quimiosintéticos, que son, como también dijimos en el tema 11, las bacterias incoloras del azufre, las bacterias del nitrógeno, las bacterias del hidrógeno y las bacterias del hierro, entre otras, que son fundamentalmente las bacterias que están en el suelo. En cuanto al anabolismo heterótrofo, que sería el que corresponde a las fases 2 y 3, y que también lo realizan los organismos autótrofos porque consiste en la construcción de monómeros a partir de esas primeras moléculas orgánicas y la construcción de polímeros, la energía utilizada en este tipo de anabolismo procede de la hidrólisis del ATP y lo realizan tanto heterótrofos como autótrofos. Lo que vamos a estudiar en este tema en detalle es el anabolismo autótrofo y vamos a dar unas nociones muy básicas del anabolismo heterótrofo. El proceso más importante de anabolismo autótrofo es la fotosíntesis y vamos a empezar con ella. ¿Qué es la fotosíntesis? Si queremos expresar la fotosíntesis de una manera sintética, es el proceso mediante el cual los organismos autótrofos son capaces de transformar la energía de la luz solar en energía química, que se va a acumular en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH, y utilizarla después, esta energía química, para sintetizar compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, el agua, nitratos, sulfatos, etc. ¿Vale? Así pues, la fotosíntesis consiste en ser capaces de transformar estas sustancias inorgánicas en moléculas orgánicas utilizando la energía solar que primero se va a transformar en energía de enlaces en estas dos moléculas. La ecuación global de la fotosíntesis para sintetizar una molécula de glucosa va a ser 6 de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua más la energía luminosa nos van a dar una molécula de glucosa, que si la ponemos en la forma reducida sería C6H12O6, 6 de oxígeno y 6 de agua. La fotosíntesis se puede producir gracias a la existencia de unas moléculas especiales que se denominan pigmentos fotosintéticos. Y estos pigmentos fotosintéticos son los que van a ser capaces de captar la energía luminosa y la van a utilizar para activar sus propios electrones y transferirlos a otros átomos, dando inicio a una serie de reacciones químicas que en conjunto van a constituir la fotosíntesis. Y vamos a ver en detalle cómo se produce.
Antes de ello, vamos a comentar cuál es la importancia de la fotosíntesis como proceso biológico. Pues no cabe duda de que la fotosíntesis es el proceso más importante de la biosfera, ya que gracias a ella se alimentan directa o indirectamente todos los seres vivos. Los organismos autótrofos o fotosintéticos son la base de la pirámide ecológica, son lo que llamamos productores en prácticamente todos los ecosistemas terrestres. La materia orgánica que sintetizan estos organismos va a servir de alimento al resto de seres vivos del fotosistema, a los consumidores primarios, que son los herbívoros, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, y estos van a servir de alimento a los secundarios, terciarios, etcétera, que son los carnívoros. Finalmente, y como sabéis, toda la materia orgánica del ecosistema va a ser transformada de nuevo en materia inorgánica por los organismos descomponedores, muchos de los cuales son bacterias, aunque también hay hongos, y podrá ser reutilizada de nuevo por los productores, es decir, por los autótrofos. ¿Qué organismos realizan la fotosíntesis y qué tipos de fotosíntesis hay? Porque normalmente siempre hablamos de una fotosíntesis, que es la fotosíntesis oxigénica, pero hay otra fotosíntesis mucho más reducida, pero que también debéis conocer. Los organismos que realizan la fotosíntesis son las plantas, las algas, algunas bacterias, cianobacterias y bacterias purpúreas y verdes del azufre. Esto lo vais a ver varias veces escrito y así llegará un momento en que lo recordaréis perfectamente. En la fotosíntesis lo que va a suceder es que los electrones que pierden los pigmentos al cederlos a otros átomos para que se inicie una cadena de transporte y poder producir energía y poder reductor, tienen que recuperarse. Entonces, para que se recuperen esos electrones que pierden los pigmentos, pues va a haber unas moléculas que se van a descomponer y les van a ceder los protones y electrones. Son los dadores de electrones. En función del tipo de dador de electrones, se van a distinguir dos modalidades de fotosíntesis. Bueno, tengo que decir que la descomposición de moléculas que les ceden protones, aquí quería poner protones y electrones, luego lo corregiré, ¿vale? Lo más importante es que ceden electrones. Bueno, pues en función del tipo de molécula que va a reponer esos electrones que pierden los pigmentos, hay dos tipos de fotosíntesis. La más conocida es la fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué se llama así? Pues porque en ella ese dador de electrones va a ser la molécula del agua, que se va a descomponer mediante una reacción de hidrólisis que la produce la luz, que se llama fotólisis del agua. Fotólisis quiere decir hidrólisis por la luz. El agua se va a descomponer en dos protones, dos electrones y media molécula de oxígeno y por lo tanto, como veis aquí, se está produciendo oxígeno que se libera al medio ambiente. Y esta es la fotosíntesis más común, que es la que realizan plantas, algas y cianobacterias. Y gracias a ella, la atmósfera primitiva, que era reductora al principio, como vimos cuando estuvimos estudiando cómo aparecieron las primeras células, tenía metano, tenía amoníaco, etcétera, era reductora, pasó a ser oxidante, una atmósfera en la que el oxígeno es el segundo componente más abundante. Pero hay otro tipo de fotosíntesis que es la anoxigénica. En ella, ya sabéis qué quiere decir no, en ella los electrones no se van a obtener a partir del agua, sino del sulfuro de hidrógeno o llamado, como se llamaba antes, ácido sulfídrico, el S2H, que se va a descomponer según la reacción H2S, nos va a dar dos protones, dos electrones y un átomo de azufre. Y claro, en este caso no se libera oxígeno, sino que se libera oxígeno que precipita y se acumula en el interior de las bacterias purpúreas, por ejemplo. Y este es el que tiene lugar en las bacterias purpúreas y verdes del azufre que viven en las aguas sulfuradas. Por lo tanto, son organismos que no son tan abundantes como el resto de los autótrofos. Y es la forma más antigua y sencilla de la fotosíntesis y hablaremos de ella al final. Bueno, pues a partir de ahora vamos a hablar de la fotosíntesis oxigénica. Vamos a decir primero cuál es la localización celular de la fotosíntesis en eucariotas y procariotas, que ya hemos hablado de ello porque hemos estudiado los cloroplastos y demás. En las células de los organismos eucariotas, que son las plantas y las algas, la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, que sabéis que son orgánulos que se encuentran en las células de las plantas, pero no en todas, sino solo en las que son verdes. En las partes verdes de la planta, las hojas, los tallos verdes, las frutas inmaduras, todas las partes verdes de la planta
contienen cloroplastos, porque la clorofila, que es de color verde, está dentro de los cloroplastos. En el estroma de los cloroplastos se encuentran los tilacoides, que si os acordáis eran esa especie de estructuras aplanadas y huecas por dentro, que dentro tienen un líquido, y en la membrana de los tilacoides se van a encontrar los pigmentos fotosintéticos. Las cianobacterias no tienen cloroplastos, pero tienen tilacoides en su citoplasma. Y las bacterias que realizan la fotosíntesis anoxigénica, que son las bacterias purpúreas y verdes, del azufre no tienen ni cloroplastos ni tilacoides. En las bacterias verdes hay unas estructuras que se denominan clorosomas que contienen dentro la bacterioclorofila. Y en las bacterias purpúreas estos pigmentos se encuentran en los mesosomas, que son repliegues de la membrana plasmática. Esto tiene una importancia secundaria, nos va a importar mucho más la fotosíntesis en las células eucariotas. ¿Cuáles son las etapas de la fotosíntesis en las plantas? Bueno, pues hay dos fases en la síntesis de compuestos orgánicos en las plantas, en función de que dependan o no dependan de la luz. La primera fase es la fase lumínica, luminosa, fotoquímica o dependiente de la luz, que también se llama de Blackman. Pero bueno, en general, fase luminosa o fase lumínica. Esta fase tiene lugar en la membrana de los tilacoides. Y en esta fase lo que va a pasar es que va a haber una serie de reacciones en las que se va a captar la energía luminosa y se va a transformar en energía química que se va a utilizar para sintetizar ATP por un proceso de fotofosforilación en una cadena de transporte de electrones y para producir poder reductor, es decir, hidrógenos que se van a almacenar en la coenzima NADPH más H positivo. Es decir, la fase lumínica consiste en captar energía luminosa y acumularla en forma de ATP y de NADPH. Una parte de esta energía lumínica se va a utilizar para romper la molécula de agua y esos protones y electrones son los que van a dar lugar al poder reductor. La fase oscura o biosintética, no dependiente de la luz, tiene lugar dentro del estroma de los cloroplastos, es decir, fuera de los tilacoides, y comprende una serie de reacciones químicas que se llama fase oscura de manera un poco incorrecta porque no es dependiente de la luz, pero no quiere decir que cuando hay luz no se produzca. Puede llevarse a cabo con luz o sin luz. ¿Qué va a pasar en esta fase? Pues que el ATP y el NADPH formados en la fase anterior se van a utilizar para reducir fundamentalmente el dióxido de carbono y producir a partir de ahí moléculas orgánicas sencillas, que es lo que habíamos dicho que era la fase 1 del anabolismo, que son necesarias para las siguientes fases, para producir moléculas más complejas como los monómeros o los polímeros de las diversas biomoléculas. El ATP va a aportar la energía necesaria para construir la cadena de carbonos a partir de unidades de CO2, de moléculas de CO2, ensamblando las unidades monocarbonadas, y el NADPH va a proporcionar los hidrógenos necesarios para su reducción. Es muy importante que comprendáis esto. Antes de entrar en detalles de cada una de las fases, que vais a ver que son detalles bastante complejos, que no todos los tenéis que aprender, sino comprender, sí que tenéis que tener claro cuáles son los productos de la fase lumínica y cuáles son los productos de la fase oscura o biosintética. Vamos a empezar a estudiar la fase lumínica, luminosa, fotoquímica de la fotosíntesis, es decir, la fase en la que se capta la energía solar y se convierte en ATP y en NADPH. Primero voy a explicaros un poquito sobre los pigmentos fotosintéticos, porque es importante que comprendáis por qué las plantas pueden captar la energía luminosa. Los pigmentos son las moléculas que captan la energía solar y son moléculas relativamente sencillas que están constituidas por una parte que se llama cromóforo, porque cromos quiere decir color, y es ese grupo químico capaz de absorber una longitud de onda particular del espectro visible, del que hablaremos ahora después. Ese cromóforo está unido a moléculas de naturaleza lipídica, terpenos e isoprenoides que ya estudiamos en su momento, que lo que van a favorecer es su unión con los fosfolípidos y con los dominios hidrófobos de las proteínas de la membrana del tilacoide, porque estos pigmentos están en la membrana del tilacoide, insertados en esa membrana. Vamos a hablar primero un poquitín de
El espectro visible, porque yo sé que todos lo conocéis, pero por si acaso alguien no se acuerda y tal, el Sol, como sabéis, emite diferentes tipos de radiaciones, unas de muy alta energía, otras de más baja energía. Y la atmósfera lo que hace es que es un filtro que absorbe algunas de ellas, normalmente las de mayor energía, y deja pasar otras como la luz blanca o luz visible. La luz blanca, como sabéis, es una mezcla de todas las longitudes de onda de luz visible por nuestro ojo, y si se refracta haciéndola pasar por un prisma, o en el caso del arco iris, cuando pasa a través de las gotitas de agua, se descomponen sus colores que la constituyen, que son los colores que van del violeta al rojo. Se llama espectro electromagnético de la luz visible al rango. Un espectro es una gama, un rango de radiaciones que va desde la de menor a la de mayor longitud de onda. Acordaros que cuanto menor longitud de onda, una radiación tiene mayor energía. Entonces va desde la luz de menor longitud de onda y mayor energía, que es la luz violeta, de 380 nanómetros, que estaría aquí, a la de mayor longitud de onda y menor energía, que sería la roja, que tiene 700, absorbe luz, perdón, tiene 750 nanómetros de longitud de onda. Entonces veis que cuando la longitud de onda es muy pequeña, las ondas están más juntas y eso está asociado a una mayor energía. Este sería todo el espectro electromagnético y este trocito de aquí sería el espectro visible. Por el lado de la izquierda del violeta estarían los rayos ultravioleta, los X y los gamma son los de mayor energía, y por el lado derecho del espectro visible estaría infrarrojo, microondas, ondas de radio y las ondas de radio largas, que son las que tienen mayor longitud de onda y menor energía. Bueno, pues los pigmentos fotosintéticos se encuentran en los organismos fotosintéticos, en las algas, cianobacterias y en el resto de las bacterias fotosintéticas. Cada uno de estos pigmentos lo que va a hacer es absorber luz de diferentes longitudes de onda y por tanto van a reflejar la luz del resto de longitudes de onda, que es la que nosotros vamos a ver. Entonces, en las plantas hay pigmentos como las clorofilas y carotenoides, de los que hablaremos ahora, y estos que hay aquí en las cianobacterias, si queréis los leéis, no los vamos a comentar. Y las bacterias fotosintéticas también tienen una clorofila especial que se llama bacterioclorofila. ¿Cómo es una molécula de clorofila? Bueno, pues las clorofilas, que son diferentes, hay dos, hay más tipos, pero las dos principales son estas. El cromóforo es un anillo, lo que se llama un anillo de porfirina, que como veis está formado por, pues todos estos vértices son átomos de carbono, y es un anillo que tiene cuatro estructuras en forma pentagonal y en el centro tiene un átomo de magnesio. Y este anillo, que es el cromóforo, está unido a una cadena de fitol, que os acordaréis cuando estudiamos los lípidos, que es un diterpeno que está formado por 4 unidades de isoprenoide. Las clorofilas absorben la luz en las regiones del violeta, azul y rojo, y por lo tanto son verdes, porque van a reflejar la luz verde y es la que nosotros vamos a ver. La clorofila A absorbe a 683 nanómetros y la clorofila B absorbe a 660 nanómetros. Todos estos detalles no hay que saberlos, hay que acordarse de que la clorofila tiene un anillo que es el que capta la luz, unido a esta cadena que le va a permitir insertarse dentro de la membrana. Los carotenoides, por su parte, también son isoprenoides que absorben en la región verde y azul y van a dar va a haber dos tipos de carotenoides, los carotenos, que son rojos, y las xantofilas, que son amarillas. Y estos pigmentos normalmente no los vemos porque están enmascarados por las clorofilas. Siempre los vamos a ver en otoño, cuando la clorofila se descompone, aparecen esos colores amarillos y rojos de estos pigmentos. Actúan como fotoprotectores, eliminando el exceso de energía que acumulan las clorofilas. De las ficobilinas, ya las pongo aquí. Todo esto que está en el texto en cursiva es porque no es algo que os tengáis que estudiar, sino que simplemente es una información que os viene bien para comprender los procesos. Vamos a ver un poco por qué esos pigmentos pueden captar la energía solar. Bueno, pues la capacidad de los pigmentos de captar la energía solar y convertirla en energía química radica precisamente en sus cromóforos, es decir, en esta estructura, que como veis tiene enlaces dobles alternados, lo que se llaman enlaces conjugados. ¿Y qué característica tienen los enlaces conjugados? Pues que hace que los electrones
de estos enlaces se encuentren deslocalizados entre el enlace doble y el sencillo que tienen al lado, formando una especie de nube electrónica. ¿Qué es lo que va a pasar cuando sobre estos cromóforos incide la luz del Sol? Pues que van a pasar a un estado de excitación, es decir, de energía mayor, y cuando vuelven a su nivel energético inicial van a desprender esa energía que los ha excitado. Al haber muchos pigmentos muy próximos, esta energía va a ser transferida de unos pigmentos a otros hasta llegar a un pigmento fotosintético concreto que lo que va a hacer va a ser capaz de hacer saltar algunos de sus electrones y cederlos a otras moléculas, empezando una cadena de oxidorreducción que va a conducir esos electrones a una molécula para producir poder reductor, que normalmente en la fotosíntesis va a ser el NADP, que se va a convertir en NADPH gracias a esos electrones. Vamos a ver cómo están situados, cómo se produce esa transferencia de energía entre los pigmentos fotosintéticos. Y esto se va a deber a que van a estar todos juntos asociados en unas estructuras que se llaman fotosistemas, que están en la membrana del tilacoide. Y esos fotosistemas van a ser pues, una gran agrupación de pigmentos fotosintéticos que van a actuar como una antena, captando la luz solar y permitiendo que los electrones de determinado pigmento pasen a unas moléculas que están fuera de los fotosistemas. Vale, pues los fotosistemas, los vais a ver aquí, son unos complejos que están formados por proteínas transmembrana que tienen, como veis, esto sería la membrana del tilacoide, con sus fosfolípidos, y estas moléculas de aquí son los pigmentos fotosintéticos. Entonces aquí ya veis el proceso, y es que la luz solar incide y esta energía se va a excitar a estos pigmentos y la energía va a saltar de unos a otros hasta llegar a uno de ellos que va a conseguir soltar un electrón que va a ir a parar a una cadena de transporte de electrones. Vale, entonces el fotosistema está formado por un complejo antena o captador de luz, que son todos estos pigmentos que están aquí alrededor, un centro de reacción o centro de reacción fotoquímica, que es donde está el pigmento que va a ser capaz de liberar un electrón, y un dador primario de electrones y un aceptor primario de electrones, que vamos a ver ahora cómo son. Aquí tenéis un esquema que se parece más a las antenas de captación de energía. Veis que el fotón incide, la energía va excitando un pigmento que cuando vuelve a su estado inicial transfiere la energía al siguiente, este se excita y cuando vuelve a su estado inicial la transfiere al siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al centro de reacción, que es el que va a liberar el electrón que va a ir a la cadena de aceptores. O sea, este sería el aceptor primario de electrones, que va a transferir los electrones a una cadena transportadora. Vale, entonces, como os dice aquí, el complejo antena está formado por varios cientos de moléculas de clorofilas y carotenoides, y aquí os explica lo de que la energía es transferida de una molécula a otra hasta llegar al centro de reacción. Bien, pues en el centro de reacción, esta molécula que tenéis aquí es una molécula que se llama clorofila diana. Bueno, cada centro de reacción del fotosistema tiene dos moléculas de esta clorofila, pero eso tampoco tiene mayor importancia, y esa molécula se va a llamar P700 o P680 porque hay dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 1, que es el que tiene la clorofila P700, y el fotosistema 2, que es el que tiene la P680. Estas son las moléculas que se van a excitar y van a lanzar un electrón a un nivel energético más alto, lo que lo va a impulsar fuera del fotosistema y va a ser captado por el aceptor primario de electrones, que en cada fotosistema va a ser uno diferente. ¿Qué es lo que va a hacer ese aceptor primario de electrones, que está en el fotosistema también? Pues va a aceptar los electrones de la clorofila del centro de reacción y los va a ceder a moléculas que también están en la membrana del tilacoide, pero que son externas al fotosistema y que van a formar una cadena de transporte de electrones que se va a iniciar una cadena de reacciones redox. Bueno, este sería el aceptor. ¿Y el dador primario por qué hace falta? Pues porque cuando esta clorofila pierde su electrón, va a necesitar reponerlo. Y lo que va a suceder es que va a haber un dador de electrones que le va a ceder electrones a su vez para reponer los electrones que ha perdido.
¿vale? Como dice aquí, es una molécula que suministra electrones a la clorofila diana para rellenar ese hueco electrónico que se ha originado al ceder sus electrones. Es decir, lo que hace es volver a reducir a esa clorofila del centro de reacción que se ha oxidado. En la fotosíntesis oxigénica hay dos tipos de fotosistemas, el 1 y el 2, y ambos sistemas están conectados mediante una cadena transportadora de electrones. Bueno, yo ahora no quiero que os asustéis, no os tenéis que saber toda la estructura de los dos fotosistemas. Lo importante es que sepáis que están los dos fotosistemas, que los vamos a ver aquí. Los dos fotosistemas, este sería el fotosistema 2 y este sería el fotosistema 1, y que cada uno tiene una cadena de transporte de electrones y que, como veis, el 2 está conectado con el 1. Está el fotosistema 2, su cadena de transporte de electrones, el fotosistema 1, su cadena de transporte de electrones, y esto es la ATP sintetasa de la que vamos a hablar ahora. No tenéis que saber todos los nombres de estas moléculas, sino saber cuál es el proceso que sucede, que es bastante parecido al que sucedía en la fosforilación oxidativa de las mitocondrias. Bueno, pues vamos con el fotosistema 1. El fotosistema 1 está en la membrana de los tilacoides, pero está en todos los tilacoides, tanto en los de los grana. ¿Os acordáis? Estos tilacoides que están apilados son los tilacoides de los grana, porque esto se llama granum y el conjunto de todos estos se llama grana. Y estos serían los tilacoides del estroma, que son más alargados y que unen unos grana con otros, si os acordáis de cuando estudiamos los cloroplastos. Bueno, pues el fotosistema 1 está tanto en estos como en estos, ahora lo veremos, y tiene en su centro de reacción dos moléculas diana que absorben, tienen su máxima absorción a una longitud de onda alrededor de los 700 nanómetros, por eso se llama clorofila P700. Bien, pues la clorofila P700 va a ceder sus electrones a un aceptor primario que se llama clorofila A sub 0, y el hueco electrónico que queda lo va a rellenar un dador primario, que en este caso es la plastocianina. Lo vamos a ver aquí para que no lo estudiemos sin entenderlo. Este es el fotosistema 1, aquí estaría la clorofila P700 que recibe 2 fotones de luz y va a ceder sus electrones al aceptor primario, que es la clorofila A sub 0, y va a recibir los electrones que van a rellenar ese hueco de la plastocianina, que como veis está aquí al final de esta cadena de transporte de electrones. Bueno, y aquí tenéis este esquema que lo tenéis también en el PowerPoint. Veis que el fotosistema 1, que es este de color verde pistacho, pues es más abundante en los del estroma, pero también está en los de los grana. Son estas especie de estructuras de color verde clarito. Y aprovecho para decir que el fotosistema 2 está fundamentalmente en los grana, es decir, en las membranas de los tilacoides de los grana. Veis que es este de color verde azulado y que en los del estroma prácticamente no hay. Por lo tanto, prácticamente no van a tener contacto con el estroma, el fotosistema 2. El fotosistema 2, ya os he dicho dónde está, y sus moléculas dianas se denominan P680 porque absorben la mayor cantidad de luz a 680 nanómetros. La clorofila P680 va a ceder sus electrones a su aceptor primario, que se llama feofitina, y el hueco lo va a rellenar electrones procedentes del dador primario, que es el agua, ¿vale? Esto es importante, os acordáis que se producía la fotólisis del agua para que el agua pueda dar electrones a este fotosistema, que es el fotosistema 2. Lo vamos a ver aquí. Este sería el fotosistema 2 y esta sería la clorofila del centro de reacción, que como veis recibe 2 electrones del agua. ¿Por qué? Pues porque al recibir la luz del sol va a perder sus 2 electrones, van a pasar a la cadena de electrones que finalmente van a ir al fotosistema 1, o sea que realmente el fotosistema 2 es el que va a ceder inicialmente los electrones y por lo tanto el agua va a ser el dador inicial de electrones, porque sin el agua no se podrán reponer los electrones que éste pierde. Bueno, pues hay dos tipos de transporte de electrones que se producen en la fotosíntesis. Uno que se llama acíclico, es decir, es lineal, en el que intervienen los dos fotosistemas, y un transporte cíclico en el que interviene solo el fotosistema 1.
Además de los fotosistemas, como habéis visto en el dibujito, hay dos cadenas de transporte de electrones, una entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1 y la otra entre el fotosistema 1 y el borde de la membrana del tilacoide. ¿Veis? Esto sería el estroma, todo esto sería la membrana del tilacoide y esto sería el espacio de dentro del tilacoide. Es decir, que el tilacoide sería así. Vamos a ver primero el transporte no cíclico, que es un poco el más complejo y es, digamos, muy importante porque va a producir tanto ATP a partir del ADP y va a producir NADPH a partir de NADP más. Y además es el que recibe los electrones del agua, por lo tanto, en ese transporte hay fotólisis del agua, fotofosforilación del ADP, es decir, fosforilación por la energía solar del ADP para producir ATP, y también fotorreducción del NADP más para producir NADPH. Aquí los dos fotosistemas actúan en serie, es decir, uno a continuación del otro, y va a generar, como os he dicho, un flujo lineal de electrones desde el agua, que es el dador del fotosistema 2, hasta el NADP+, que va a ser reducido a NADPH más H. Y a lo largo de este transporte los electrones van a liberar su energía, que va a ser utilizada para sintetizar ATP, y esto sonará porque es muy parecido a lo que sucedía en la mitocondria. El esquema se llama esquema en Z porque, si os fijáis, hace un dibujo, es decir, la cadena, el transporte de electrones sigue un trazado parecido al de una Z, ¿vale? Hace así, como si fuera la Z. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que al incidir la luz sobre el fotosistema 2, como os dice aquí, la clorofila diana va a captar dos fotones, va a aumentar su energía y va a ceder dos electrones de alta energía a la primera molécula, que es su aceptor primario, que es la feofitina. ¿Veis? La luz incide aquí, se liberan dos electrones que pasan a la feofitina, que va a quedar oxidada. Para reponer esos electrones se va a producir también por la luz la ruptura del agua y sus dos electrones van a pasar a reponer los del centro de reacción. Y los dos protones van a quedar dentro del espacio intratilacoidal, quiere decir dentro del líquido que hay en el tilacoide. Serían estos dos protones de aquí. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues una cadena de transporte de electrones como la que vimos en la mitocondria. La feofitina va a ceder sus electrones a la plastoquinona al citocromo B6, el citocromo B6 al citocromo F, el citocromo F a la plastocianina y la plastocianina va a transferir sus electrones al fotosistema 1, a la clorofila del centro de reacción. ¿Por qué? Pues porque la clorofila del centro de reacción también va a excitarse y va a soltar dos electrones a el A0. ¿Vale? Entonces aquí os está explicando lo que os acabo de contar, que los dos electrones son cedidos a la feofitina y pasa por todos estos hasta llegar a la clorofila diana del fotosistema 1. Bueno, y hay una cosa más que hay que contar, y es que la plastoquinona va a recibir dos electrones y dos protones que los va a tomar de aquí fuera del estroma. Es decir, la plastoquinona va a coger dos protones de aquí que junto con los dos electrones que recibe van a hacer que se convierta en PQH2, o sea, plastoquinona reducida. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que cuando la plastoquinona cede sus electrones, por otra parte va a ceder sus protones y los va a enviar a través de la membrana del tilacoide al espacio intratilacoidal, es decir, la plastoquinona es como una especie de bomba de protones, como sucedía, si os acordáis, con los complejos 1, 2 y 3 en la mitocondria. Entonces va a bombear los dos protones que ha cogido del estroma, los va a bombear aquí, ¿vale? Y lo que os cuento aquí, que os lo voy a explicar después, es que cuando estos protones vuelvan, van a volver a través de la ATP sintetasa para producir ATP, que es lo mismo que sucedía en la fosforilación oxidativa. Bueno, seguimos porque nos hemos quedado en el fotosistema 1. Entonces el fotosistema 1 va a perder dos electrones que van a ir a parar al aceptor primario, que es la clorofila A0. Después van a ir a la filoquinona, que no hace falta saberse ese nombre. A ver si lo veo. Los electrones son cedidos a la A0.
y van a ser transportados hacia la cara estromal, es decir, la cadena de transporte está atravesando la membrana hasta llegar a la cara estromática o estromal. Mediante otra cadena transportadora de electrones que va a la filoquinona, la ferredoxina y a una enzima, que es el sistema, un complejo enzimático, que es el sistema ferredoxina NADP reductasa, que no os tenéis que saber el nombre, que los va a ceder al NADP+, y este NADP junto con protones del estroma va a producir NADPH más H, como veis aquí. ¿Veis? Estos electrones desde la ferredoxina van a pasar al NADP+, que en conjunto con dos protones del estroma van a dar lugar a la producción de NADPH más H. Es decir, que hemos conseguido que a través de una cadena de transporte de electrones se produzca poder reductor. ¿Y cómo se produce el acoplamiento de la síntesis de ATP al transporte electrónico que acabamos de ver? Pues es exactamente igual que sucedía en la mitocondria mediante el proceso de quimiosmosis. La síntesis de ATP que tiene lugar en el cloroplasto se va a denominar, a diferencia de la otra que se llamaba fosforilación oxidativa, se denomina fosforilación fotosintética o fotofosforilación. Y también la hipótesis es la misma hipótesis de Mitchell, que es la hipótesis quimiosmótica. Y era, si os acordáis, que gracias a la energía liberada en el transporte de electrones, se van a bombear protones en contra de gradiente desde el estroma hacia el interior del tilacoide. Si os acordáis, esto lo hacía la plastoquinona. ¿Y qué va a pasar? Pues que se van a acumular muchos protones en el tilacoide, va a haber un gradiente en el que en el estroma hay cada vez menos protones y aquí cada vez más, es decir, mayor concentración aquí que aquí, y cuando esos protones vuelvan, lo van a hacer a través de una ATP sintetasa, que es un complejo enzimático muy parecido al de la mitocondria, y por catálisis rotacional, es decir, cuando los protones pasan a través de la ATP sintetasa, se va a producir una rotación de esta molécula que va a dar lugar a que a partir del ADP y el fosfato inorgánico se produzca ATP. ¿Vale? Este proceso se llama fotofosforilación acíclica u oxigénica, es decir, este transporte de electrones lineal da lugar a una fotofosforilación acíclica u oxigénica. ¿Por qué? Pues porque se libera oxígeno a partir del agua, ¿vale? Aquí se va a producir oxígeno. ¿Cuál es el balance del transporte acíclico? Bueno, pues por cada molécula de glucosa, siempre lo estoy escribiendo para la síntesis de una molécula de glucosa que sería, digamos, la molécula que luego va a dar lugar a polisacáridos, etc. Pues 12 moléculas de agua que se van a romper van a dar lugar, más 12 NADP más 12 ADP más 12 fosfato inorgánico más la energía solar, van a producir 6 moléculas de agua, 12 NADPH y 12 ATP. ¿Vale? Se produce la mitad de moléculas de oxígeno porque sabemos que en la fotólisis del agua se produce media molécula de oxígeno por cada molécula de agua. Entonces, en el transporte acíclico, como veis, se produce tanto NADPH como ATP. ¿Cuál es el transporte cíclico o anoxigénico? Pues es mucho más sencillo y aquí solo se va a producir ATP. ¿Y para qué? Pues porque en la siguiente fase de la fotosíntesis vamos a necesitar más ATP que NADPH y entonces esta cantidad suplementaria de ATP se produce en este transporte cíclico. He vuelto a poner aquí el esquema porque aquí voy a explicar el transporte cíclico. Interviene solo el fotosistema 1 y se va a crear un flujo cíclico de electrones, todo el rato así, en círculo, que va a permitir sintetizar ATP al volver los protones al estroma. ¿Qué sucede aquí? Pues cuando inciden los protones en el fotosistema 1, la clorofila P700 los va a ceder a la clorofila A sub 0, van a llegar hasta la ferredoxina, pero en lugar de ir a parar al NADP+, la ferredoxina los va a transferir al citocromo B6, este a la plastoquinona, la plastoquinona al citocromo F y este a la plastocianina, que los va a volver a reponer, los electrones perdidos por el P700. ¿Vale? Es decir, que aquí no interviene ni la fotólisis del agua ni se produce NADP.
Estos electrones son repuestos por el propio sistema a través de la plastocianina. La plastoquilona va a seguir bombeando protones hacia el tilacoide, con lo cual se va a producir la fosforilación del ADP para dar ATP. Bueno, y aquí os he puesto un pequeño texto que es para que hagáis una reflexión, no para que os lo estudiéis. Pero hay veces que en las preguntas de la EBAU os preguntan y os dicen qué diferencia hay entre la fosforilación oxidativa de la mitocondria y la fotofosforilación que se produce en la fotosíntesis. O sea que esto os lo pongo, yo no quiero que os lo sepáis muy en detalle, pero sí que quiero que lo comprendáis. Vale, si comparamos la fosforilación o síntesis de ATP en el cloroplasto y la mitocondria, hay similitudes, pues la más importante es que las proteínas son similares, son citocromos que contienen hierro y se produce una cadena de transporte en la cual se van a oxidar y se van a reducir y oxidar sucesivamente cada una de las moléculas que intervienen. Los complejos ATP sintetasa también son muy similares, pero hay dos diferencias importantes. En la fosforilación oxidativa, los electrones que se transportan proceden, si os acordáis, de las biomoléculas que se oxidan, como la glucosa, que producía FADH2, NADH, y el NADH y el FADH2 eran los que daban los electrones a la cadena de transporte. Pero en la fosforilación fotosintética o fotofosforilación, los electrones van a provenir de la molécula del agua, de esta molécula que es inorgánica, porque son los que van reponiendo los electrones que pierden los fotosistemas y van a ir a parar al NADPH. Por lo tanto, las mitocondrias transforman energía química de los alimentos, es decir, NADPH, NADH y FADH2, en energía química del ATP. Y en cambio, los cloroplastos lo que hacen es transformar energía lumínica de la luz solar en energía del ATP, ¿vale? Así es que en las mitocondrias, energía química a energía química, y en los cloroplastos, energía lumínica a energía química. Otra diferencia es que en la fosforilación oxidativa los dadores de electrones son las coenzimas reducidas, mientras que en la fosforilación fotosintética el dador es el agua. Y otra diferencia es que en la fosforilación oxidativa el aceptor final de electrones es el oxígeno, formándose agua, si os acordáis, mientras que en la fotofosforilación el aceptor final de electrones es el NADP+, que se transforma en NADPH. El balance del transporte cíclico para cada molécula de glucosa es 6 ADP más 6 PI más energía solar, va a dar lugar a 6 ATP. Por lo tanto, en la fase luminosa se van a obtener 12 NADPH y 18 ATP, los 12 que se producen en el transporte no cíclico y los 6 que se producen en el transporte cíclico. Bueno, vamos a parar aquí y os grabaré otro vídeo con la fase oscura y la continuación del tema, porque si no se hace muy largo.